Hola a todos y bienvenidos una vez más al proyecto SICOM C21 de generación de contenidos de alta calidad que organiza la Asociación Iberoamericana de la Comunicación en colaboración con la Universidad de Oviedo. Es todo un honor para nosotros poder recibir hoy al destacado periodista mexicano don Jacobo Zabludovsky. Gracias, Jacobo, por estar aquí con nosotros. Si nos permite que le tuteemos a lo largo de la entrevista. Me permiten que los tutee yo a ustedes. Con mucho gusto. Muchas gracias por esta invitación. Jacobo, naciste en el famoso barrio de La Merced, sí, en México. ¿Qué recuerdos tienes de aquella época, de tu familia, tus amigos, de esos años? Bueno, empezando por la familia, éramos una familia muy unida. Era mi padre, mi madre, mi hermana, que era la mayor de los hermanos, luego mi hermano, que fue arquitecto, y han muerto ya todos ellos, quedó yo. Ese era el núcleo familiar. Y vivíamos en torno al mercado famoso de La Merced, que era en ese momento el más grande de América Latina, y sigue siendo, en parte. Y mi padre era comerciante muy modesto de ese rumbo. Y cuando yo tuve que ir a la escuela, me inscribió en la escuela más cercana. Dices, ahora yo veo cómo se esfuerzan los padres por escogerles una escuela a sus hijos. ¿Cuál será mejor? Vamos a gastarnos un dinero. Mi padre me metió a la escuela más cercana que había, que era, por supuesto, una escuela oficial del gobierno, la Escuela República del Perú. Bueno, así fueron los principios. Jacobo, iniciaste en el periodismo electrónico en 1945. Sí. Llegaste a ser vicepresidente de noticias de Televisa, el consorcio sí. más importante de comunicación de habla hispana. Dirigiste el telediario más importante de México, 24 horas. Cuéntanos esa segunda mitad del siglo XX que tú ayudaste a crear en el periodismo electrónico. Vimos llegar la televisión. Los periodistas de aquella época estábamos en periódicos y en radio. Hasta que la televisión llegó en México, inauguramos la televisión en 1950. A veces me preguntan, ¿cómo entraste a la televisión? Y yo les digo, no, cuando la televisión llegó yo ya estaba. Entonces, en 1950 inauguramos la primera estación de televisión en México, del Canal 4. Y yo, que escribía noticieros en una estación que se llamaba, y se sigue llamando XCX, yo los escribía pero no los decía, nos contrataron para hacer el noticiero de la televisión, el primer noticiero de la televisión. Y yo lo hice, yo lo escribí, y se lo escribía a la persona que se presentaba ante las cámaras y lo decía, pero decía lo que yo le había escrito. Durante varios años así fue. Hasta que empecé a ser el suplente del titular del noticiero. Y esa fue la forma en que empecé a aparecer ante las cámaras. Y luego tuve mi propio noticiero. Hicimos la apertura de la televisión matutina, que no existía. Luego la televisión de los sábados en la tarde, la televisión de los domingos en la mañana. Y 24 horas fue un noticiero que se salía del cartabón, de la rutina, porque lo empezamos a hacer a las 11 de la noche. A la hora que la televisión salía del aire en México, a las 11 de la noche terminaba la televisión, se apagaba la televisión. El presidente de la compañía donde yo trabajaba se llamaba Emilio Azcárraga Milmo. Tuvo la idea de que un noticiero que yo tenía en la mañana y que había tenido alguna buena repercusión, lo pusiéramos en la noche, a las 11 de la noche. Yo le dije, Emilio, eso va a ser un fracaso. Dice, no, dice, a las 11 de la noche vas a hacer un noticiero de hora y media, todas las noches. Yo dije, trágame tierra. Me cambiaba totalmente la vida, pero bueno, eso es normal en un periodista. De levantarme a las 4 de la mañana
para hacer el noticiero de la mañana a tenerme que acostar después de las 2 de la mañana Pero eso era lo de menos. El desafío era muy grande porque era un programa de hora y media en que había noticias, había entrevistados, había algo de música y dábamos noticias hasta las 12:30 de la noche. Pues el noticiero pegó contra todos mis pronósticos. Le dije, Emilio, tienes razón. No solo porque seas el jefe, sino porque el resultado fue óptimo. Duré con ese noticiero casi 30 años. Y fue muy grata mi estancia en Televisa. Estuve en Televisa casi 50 años, hasta que renuncié por motivos personales, pero sin rencor, al contrario, fue una renuncia que todos lamentamos, pero que no hubo más remedio. Y bueno, así vi desfilar numerosos acontecimientos. Yo creo que los 2 acontecimientos más impactantes en mi vida personal y profesional fueron uno nacional y otro internacional. El nacional fue el terremoto que destruyó gran parte de México el 19 de septiembre de 1985 a las 7:19 de la mañana. Porque fue impactante porque la televisión salió del aire, dejó de transmitir porque todas las antenas se cayeron los estudios de Televisa en la avenida Chapultepec. Y yo, que dirigía los noticieros de Televisa, no solo en televisión, sino también los de radio, de las estaciones de radio del consorcio, empecé a transmitir por radio lo que había pasado esa mañana en la Ciudad de México. Pude transmitir porque tenía yo un coche con teléfono, que era la gran novedad. Todavía no había móviles, ni celulares, ni nada de eso, sino que el teléfono estaba sujeto al coche. No lo podía yo sacar del coche, pero gracias a eso pude llegar a las zonas más derruidas de la ciudad, hasta donde el coche podía pasar entre los escombros. Y transmití durante 4 horas por radio hasta que la televisión se reinstaló y volvió la señal de la televisión. Al año siguiente, por ese reportaje de radio, recibí el premio Rey de España. No me dio gusto. Y la parte económica del premio la doné a la Universidad Nacional Autónoma de México. Eso fue el reportaje nacional. El reportaje internacional que más me impresionó fue uno que estaba totalmente previsto, no hubo sorpresa, y sin embargo fue de una emoción enorme, que fue la llegada del hombre a la Luna. Lo transmití desde el centro de la NASA en Houston. Y fue impactante, ¿no? Es increíble que uno pueda haberlo visto, porque ahí hubo 2 hazañas técnicas enormes, que ni siquiera Julio Verne la previó. Una hazaña es que el hombre haya llegado a la Luna, pero la otra es que lo estemos viendo en nuestra casa. Nada tiene que, son 2 cosas distintas. Y sin embargo simultáneas, que tú estés en tu casa